Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos justamente en la lección, entrando a la lección número 6, la llegada del libertador. Pero cada vez que hacemos esto, normalmente damos una retroalimentación de la lección pasada. Por ejemplo, podríamos hacer las preguntas de la lección anterior que serían estas. ¿Bajo el dominio de quiénes quedaron Adán y Eva al pecar? Bueno, por lo que hemos aprendido, sabemos que ellos quedaron bajo el dominio del pecado, de la muerte y de Satanás, ¿verdad? Así que el momento en que ellos pecaron, Satanás tuvo autoridad sobre ellos, pero también la muerte y el pecado. Ellos quedaron bajo el dominio de ellos, ¿verdad? ¿Merecían Adán y Eva la gracia de Dios? No, no merecían ser perdonados, no merecían tener una nueva oportunidad, no lo merecían, habían pecado contra Dios, pero la gracia de Dios es darte un regalo aunque no lo merezcas, darte una nueva oportunidad aunque no lo merezcas. Y eso pasó con Adán y Eva, ¿verdad? ¿A quién representaba el Cordero Inocente que murió por Adán y Eva? Recuerdan que Dios mató un cordero o un cordero para cada uno sin duda y les quitó la piel y los vistió. Entonces podemos decir que el Cordero Inocente representaba a Jesucristo. Jesucristo estaba muriendo por Adán y Eva si el Cordero representaba a él. Recuerdan que Juan dijo cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús siendo inocente murió por los pecadores. Por lo tanto, este corderito estaba muriendo por Adán y Eva que eran pecadores, ¿verdad? Que eran culpables. ¿Cuál era el propósito de Jesús al venir a la tierra? Sabemos que el propósito de Jesús al venir a la tierra era venir a salvar. De hecho, Jesús significa libertador o salvador. Él venía a salvar al mundo de sus pecados, justamente, ¿verdad? ¿Cuál es el destino de los que creen en Cristo? El destino de los que creen en Cristo es vida eterna, es salvación, sigue lo mismo, ¿verdad? Jesús dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros, para los creyentes, para que donde Él iba a estar, nosotros también podamos estar con Él. Así que eso es maravilloso. ¿Cuál es el destino de las personas que rechazan a Cristo? Hemos aprendido por lecciones anteriores que Dios preparó el fuego eterno para Satanás y sus ángeles, para el diablo y sus ángeles, pero también para todos aquellos que quedaron bajo la autoridad de Satanás, ¿recuerdan? Cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad quedó bajo el dominio de Satanás, por lo tanto, también los seres humanos están destinados a irse al infierno mismo. Pero tenemos una solución. La solución es creer en Jesucristo como Salvador personal. Eso también lo sabemos, ¿verdad? Y me alegra por la decisión que han hecho. Y los que no, pues está la pregunta final aquí. ¿Qué decisión tomarás el día de hoy? Y la idea es que puedan recibir a Jesucristo como Salvador personal. Y si ya lo hicieron, excelente. Y si no, pues lo puede hacer. Puede poner en pausa este video y decirle al Señor Jesús, perdona mis pecados, soy pecador, merezco la muerte, merezco el mismo infierno. Estoy bajo el dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Quiero ser libre de ello y solamente lo puedo hacer a través de la sangre de Jesucristo, tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados y quiero seguirte con todo mi corazón. Es importante hacer esto con todo el corazón y eso le da la garantía de la vida eterna, ¿verdad? Deseo que lo hagan. La lección número 6 tiene que ver con la llegada del libertador a la tierra. En la parte introductoria dice, Jesús estuvo en la tierra y caminó entre la multitud. Muchos lo reconocieron como Dios, otros lo despreciaron. Bueno, mucha gente siguió a Jesús, de hecho estaba esperando al libertador, ¿verdad? Estaba esperando, ya lo veremos en un momento, pero otros, literalmente, aunque sabían que vendría, pero lo despreciaron. No reconocieron a Jesús como el Dios verdadero. Así que tenemos aquí el nacimiento del libertador.
Mateo 1:18 al 25 habla acerca de este suceso importante. Dice la palabra del Señor de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que tenemos aquí. Luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. María era la elegida por Dios, a través de ella nacería el libertador prometido. ¿Recuerdan que había dicho Isaías 700 años antes? Que el libertador iba a nacer de una virgen. No se nos da el nombre, Isaías no dio nombre, pero aquí la palabra, como fue una revelación progresiva, en este momento, en Mateo 1:18 al 25, nos da el nombre, María, la elegida por Dios. El ángel Gabriel le dijo que ella quedaría embarazada de manera sobrenatural, pero María estaba desposada con José. Estar desposados era estar comprometido. Eh, Se consideraba comprometido. Entre los hebreos se consideraba, ¿dónde estamos? Por aquí, por aquí. Muy bien. Estar desposados era estar comprometidos. Entre los hebreos se comprometían legalmente y la boda podría ser 6 o 12 meses después. Durante ese tiempo se consideraban esposos, pero sin vivir juntos. Fue en ese tiempo que María quedó embarazada. Es como, bueno, ya estoy casado por lo civil, falta la boda religiosa, pero legalmente somos esposos aunque no vivimos juntos, ¿verdad? En este caso, María pasó así. Por eso el ángel le dice, no temas tomar a María tu mujer, ¿no? Así que José, como era justo, quiso dejarla secretamente. Fue entonces que el ángel le dijo que el embarazo de ella fue sobrenatural. Fue el ángel mismo que dio el nombre del niño. Él se llamaría Jesús y agrega, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era el propósito de su venida a este mundo. Jesús también llevaría el nombre Emmanuel, que traducido es, aquí vamos a poner Dios con nosotros, ¿verdad? Es lo que va el espacio ahí. Así que José era tan justo que no tuvo relaciones con su esposa María hasta después del nacimiento de Jesús. Era costumbre que la mujer se purificara durante 40 días después de dar a luz. Fue hasta entonces que José se unió a su esposa María, de la cual nacieron más hijas. Bueno, más hijos también. Mateo 13:55 nos da este dato. ¿Quiénes son los otros hijos de María? María y José. Dice el pasaje de Mateo 13:55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús, ¿verdad? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Ok. Cuando José toma a María como su mujer, se unen. María ya estaba embarazada, así que José no la tocó, no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de que Jesús nace y después de los 40 días de purificación de la mujer. Cuando ya pasa todo ese proceso, obviamente ya es natural que como esposos tengan relaciones sexuales y de ahí María tuvo más hijos. Y aquí se nos da el nombre, ¿verdad? Dice la Biblia, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Obviamente eran medios hermanos, ¿verdad? Medios hermanos, no hermanos totalmente, medios hermanos porque Jesús era hijo de María, pero no de José. Recuerdan que había sido una concepción sobrenatural. Por lo tanto, los otros hermanos de Jesús eran sus medios hermanos. Así que María tuvo otros hijos con José y también dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Así que también tuvieron hijas, ¿verdad? Así que esto es un detalle que podemos aclarar aquí. El libertador prometido por fin llegó. Entonces, después de que se anunciase la llegada de él, Lucas, Lucas habla, el doctor Lucas habla acerca de este suceso. Lucas 2:1 al 7 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces tenemos el nacimiento del libertador, ¿verdad? Las profecías se estaban cumpliendo. Nació de una virgen y sucedió en Belén de Judea. Después que nace, no se nos relata mucho acerca de su adolescencia, su niñez y adolescencia, pero sí se nos relata cuando él comienza su ministerio y la Biblia dice que tenía como 23, como 30 años. Tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio y era algo pues maravilloso, ¿verdad? Cuando él comienza su ministerio. Pero también Mateo 3:13 al 17 nos narra este suceso importante. ¿Qué nos narra Mateo 3:13 al 17? Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Entonces, cuando Jesús se bautizó, ¿recuerdan? El Espíritu de Dios descendió sobre él. El Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que aquí van a poner Jesús, luego en el siguiente espacio van a poner el Espíritu, aquí en esto, y luego van a poner el Padre. Lo que queremos resaltar es que la Trinidad estuvo presente. Está Jesús, el Espíritu y el Padre. Entonces, ya hemos hablado de eso, ¿verdad?
acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad aparece en muchos pasajes. Pero estamos viendo aquí sobre su bautismo. El término bautizar, del griego baptizo, significa sumergirse. Los creyentes en Cristo son llamados a bautizarse en agua como testimonio público de su fe en el Señor y su solidaridad con Él, su conexión con Él, ¿verdad? La unión con Él. Es el primer paso de obediencia después de haber aceptado a Cristo, en paso de fe salvadora. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, soy bautizado siguiendo los pasos de Él. Recordemos que el bautismo no nos limpia de pecado, solamente es un paso de obediencia que es muy importante, pero está representando lo que ha sucedido en mi corazón. Yo he creído en Cristo como mi Salvador personal, he resucitado de muerte a vida, ahora le pertenezco a Él, soy de Él para siempre. Eso lo representa el bautismo. Cuando soy enterrado en el agua, está representado mi muerte y luego cuando salgo del agua representa mi resurrección, nueva vida en Cristo. Entonces, el bautismo es importante. Jesús se bautizó para identificarse con la humanidad, pero también para un ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta. Si has creído en Jesús como tu Salvador personal, ¿te gustaría bautizarte en agua tal como Jesús lo hizo? Bueno, yo esperaría que sí, ¿verdad? Esperaría que anhelaran el bautismo y que lo pidieran. Es muy esencial el bautismo porque estoy diciendo que ya creí en Cristo, ahora necesito bautizarme urgentemente, ¿verdad? Porque me identifico con Él y quiero seguirle a Él, quiero hacer lo que Él hizo. Es muy, muy importante. Jesús fue tentado después de que Él se bautiza. Jesús fue tentado antes de comenzar su ministerio, justo después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Cristo fue tentado en todo. Eso lo dice Mateo 4, 1 al 11. Escuchen lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Tenemos un relato bastante grandioso, cómo Jesús fue tentado por Satanás después de que él estuviera ayunando 40 días y 40 noches. Satanás quiso que Jesús cayera en su trampa, en sus trampas, tal como lo hizo con Adán y Eva. ¿Recuerdan? En el jardín del Edén, engañó a Adán y Eva y ellos cayeron. Pero Jesús fue superior a Satanás, fue superior a Adán y a Eva. ¿Cuál fue el arma más poderosa que Jesús usó para vencer las tentaciones? Hay una palabra que se repite en este pasaje, en todas las respuestas de Jesús, y dice, escrito está. Lo que significa que él estaba citando unos textos bíblicos, por lo tanto, lo que podemos anotar aquí es, ¿cuál fue el arma más poderosa que Jesús usó para vencer las tentaciones? La palabra de Dios, ¿verdad? Jesús respondió a las tres tentaciones con esta frase, escrito está. Mateo 4:4
dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 es una cita que Jesús está diciendo. Así que Jesús sabía de las escrituras. Mateo 4:7 dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y justamente es la respuesta que le está dando a Satanás. Está citando Deuteronomio 8:7. Mateo 4:10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La cita está en Deuteronomio 6:16. Así que tenemos a Jesús citando la palabra escrita, cuando Él decía, escrito está, escrito está. Por lo tanto, el arma más poderosa que Él usó fue la misma palabra de Dios, ¿verdad? Jesús citó la misma palabra de Dios para vencer las tentaciones. En ese momento estaba terminando 40 días de ayuno y oración. Grandioso, ¿no? Grandioso ejemplo, grandioso ejemplo para nosotros, ¿verdad? Grandioso, gran ejemplo para nosotros. Aquí está un poquito mala esto, ¿verdad? Grandioso ejemplo para nosotros. Cuando crees en Cristo y le sigues con todo el corazón, enfrentarás tentaciones, pero no te preocupes, haz lo mismo que hizo Jesús y saldrás vencedor. ¿Qué hizo? Bueno, leer la Biblia, memorizarlas, citarlas en el momento de la tentación, juntamente con oración y ayuno. Aquí viene una pregunta, ¿te gustaría leer y obedecer la palabra o la Biblia, orar y ayunar? Yo desearía que sí. ¿Cómo va tu lectura bíblica? Espero que vaya muy bien. ¿Cómo va tu oración? Espero que vaya bien también. Recordemos que es necesario y hay un compromiso de lectura de la Biblia que estamos siguiendo y yo deseo que lo hagan también, ¿verdad? Muy bien. Si te gustaría hacerlo, hazlo. Anota ahí el día de hoy y la fecha y cuántos capítulos vas a leer y cuándo vas a orar y ayunar. Bueno, no comienza ayunando 40 días y 40 noches porque va a ser difícil, pues, al menos que el Espíritu Santo te tome y puedas ayunar ese tiempo. Pero puedes comenzar ayunando los domingos o entre semanas, en el horario que te ubiques, mediodía, y después un día entero, y después 2 días, después 3 días. Puedes hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? El ayuno nos fortalece porque hace que nuestra carne se humille y el espíritu se fortalezca, ¿verdad? Eso es importante. Inciso E, los demonios reconocen o reconocieron que Jesús era Dios. Cuando sanó al endemoniado en Capernaum, según Marcos 1:21 al 28, el demonio dijo, sé quién eres, el santo de Dios. Así que los demonios sabían quién era Jesús. Los demonios reconocían a Jesús porque estuvieron con él, vivieron con él, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los ángeles estuvieron en el cielo. Jesús estuvo ahí porque Él es eterno, Él estaba ahí. Así que los ángeles conocieron a Jesús y ellos dicen, sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando sanó al endemoniado de Gadara, según Marcos 5:1 al 13, el demonio corrió y se arrodilló ante Jesús y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Reconocían que Jesús era Dios, reconocían su deidad y se postraron delante de gran Dios. Así que los demonios son ángeles que fueron expulsados del cielo por su rebelión. Conocían a Jesús, pues Él los creó y estuvieron con Él en el cielo, ¿no? ¿No creen que esto es maravilloso? Los ángeles sabían quién era Jesús, reconocían que Él era el mismo Dios, que Él los creó y ahora está en la tierra y ellos tenían miedo de Jesús, ¿verdad? Así que esto es interesante. Jesús tiene dominio sobre los espíritus, sobre Satanás, y ellos pues no tienen mayor parte en nuestras vidas, ¿verdad? No tienen autoridad sobre nosotros los que somos de Cristo. Eso es maravilloso. Inciso F dice, los líderes religiosos no reconocían que Jesús era Dios. Los demonios sí lo reconocían, pero ellos no lo reconocían. Procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ven? Entonces, cuando los judíos guardaban el día de reposo en el más mínimo detalle, Jesús sanaba, Jesús hacía milagros en el día de reposo y no solamente por eso, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Nadie podía decir eso. Dios es mi Padre, solamente Jesús, porque Él era su Padre. Y recuerden que lo llama Padre solo cuando está aquí en la tierra. Él siempre fue Dios y sigue siendo Dios. Inciso G. Jesús escogió a 12 discípulos. Marcos 3:13 al 19 nos dice acerca de este hecho, de cómo Él escoge a sus discípulos. Marcos 3:13 al 19 dice, después subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa, ¿verdad? Jesús se encargaría de entrenarlos, les enseñaría a orar, predicar, bautizar, sanar enfermos, expulsar demonios, etcétera, y luego les enviaría a predicar. Es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no se preocupó en otras cosas más que enseñarles exactamente lo que él quería que hicieran. Lucas 10 menciona que Jesús entrenó a otras 70 personas, no solo a 12, él entrenó a muchos más. A este grupo de discípulos los envió de dos en dos a predicar a toda ciudad y lugar. Eso es maravilloso, los envió de dos en dos. Vayan a tal aldea, vayan a tal lugar y luego yo les sigo. Entonces, esto es lo que hacían, ¿verdad? En este pasaje podemos encontrar que Jesús les comisionó y les dio instrucciones precisas. Debían llegar al lugar, es decir, a la aldea, ¿verdad? Donde iban a ir, predicar de casa en casa. Entonces, llegar al lugar, predicar de casa en casa, pero al encontrar al hijo de paz debían quedarse. Un hijo de paz es aquel quien le respondía de buena manera al saludo que ellos llevaban y les daban de comer. Pasa adelante, van a comer, pasen adelante, pueden quedarse aquí, esta es su casa, en fin. Es un hijo de paz, eso es lo que justamente hace. Entonces, al quedarse ahí, se establecerían en ese lugar. Esa casa sería la base para salir a predicar a otras personas y a otros lugares. El hijo de paz, ¿verdad? Es importante. Así que el método de Jesús funciona. Él preparó a 12 discípulos, preparó a 70, los envió de dos en dos, dijo que buscaran ahí al hijo de paz en ese lugar y ahí se iban a quedar para que ahí pudieran reunirse los que deseaban escuchar la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso, bonito. Y se tiene que imitar para plantar iglesias, para ah, bendecir a la gente en los lugares, en los pueblos donde se está estableciendo una iglesia. También hay 7 yo soy que identifican a Jesús como Dios y Mesías. Vean lo que dice. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, está en Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, está en Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, está en Juan 14:6. Y yo soy la vid, 15:1.
Entonces, Él es el único que puede saciar el hambre espiritual, ¿verdad? Siendo el pan, el hambre espiritual del ser humano. El único que puede salvar, cuidar, dar vida y sustentar a todo aquel que cree en Él. Así que tenemos un Dios suficiente, un Dios que es completo, un Dios que sacia nuestra hambre, nuestra sed, el vacío espiritual que tenemos. Él nos da la vida eterna y nos da la salvación. Así que esto es maravilloso. Tenemos que creer en Él para ser saciados y tener la vida eterna. Yo deseo que Él pueda hacer con todo el corazón. Tenemos la conclusión. No existe otro camino para ser salvo. Solo Jesús dio su vida por nosotros. Él es el Dios eterno. Solo Él es la resurrección y la vida. Él declaró, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Es maravilloso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que Él nos enseña entonces? Y podemos aprender acerca de Jesús, acerca de quién es Él, lo que ha hecho, lo que vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, y eso lo veremos más adelante, pero hasta ahorita hemos avanzado con lo que Él dijo, hizo, declaró, y pues se acerca también el- su muerte y luego su resurrección, que seguiremos viendo en las siguientes lecciones. Las preguntas. Si hay alguna duda o preguntas, obviamente estamos a la orden, como hemos dicho, y queremos saber de ustedes sus dudas y preguntas. ¿Qué hace Satanás y los demonios con las personas? ¿Qué dijimos que hace? Bueno, dijimos que lo que ellos hacen es cegarlos, su entendimiento para que no crean en Cristo, poner obstáculos para que la gente no crea en Cristo, ¿verdad? Es controlarlos, los que ya son de Él, los controla para que se alejen lo más posible de los cristianos y de alguna persona que cree en Cristo. ¿Qué dijo Jesús que haría por sus ovejas? Bueno, que Él daría su vida por sus ovejas, ¿se acuerdan? Él daría su vida por sus ovejas. Y lo dio, y sin duda, Él murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad le reconoce, solamente aquellos que han creído son conocidos como sus ovejas, ¿verdad? Por eso aquí el 3 dice, ¿quiénes son las ovejas de Jesús? Aquellos que han creído en Él, que conocen su voz, que le siguen como su pastor, aquellos que son de Él, hacen esto. Y por eso la pregunta número 4 es, ¿eres tú su oveja? Yo deseo que seas su oveja, que sea la oveja de Cristo, que le sigas, que le estés siguiendo con todo el corazón. Y si no, pues también lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Cómo llegar a ser una oveja de Cristo? Dijimos, bueno, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que solamente Él puede perdonarnos, hacer una oración de fe pidiéndole perdón, creyendo en Él, en su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y seguirle a Él con todo el corazón. Esto es lo que tenemos justamente acá y deseo que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Gracias por estar pendiente aquí en las lecciones y estas preguntas pues ahí lo vaya contestando poco a poco en su manual y deseo que Dios les bendiga, que Dios les bendiga y que puedan seguir adelante en el amor de nuestro Dios. Vamos ahora. Señor, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Esta lección es muy importante, Señor, porque habla de ti, de lo que tú hiciste, de lo que tú dijiste, de lo que tú prometiste, de cómo tú hablabas con las personas y cómo tú venciste a Satanás, cómo venciste a través de tu palabra misma al enemigo. Gracias por ese ejemplo maravilloso que nos has dejado desde tu bautismo, ayuno, oración, tu palabra misma citando contra Satanás. Y creo que lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ayuno, oración, lectura de tu palabra y cuando sea el momento preciso de citarlas, lo vamos a hacer porque lo habremos memorizado. Gracias por tus hijos, tus hijas también, en el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas bendiciones, estamos en contacto, estamos pendientes y que el Señor les bendiga.